unas cuantas noticias impactantes. Estados Unidos está introduciendo un tipo de armamento completamente nuevo en las operaciones militares. Resulta que los iraníes, por más que quieran, no pueden abrir el estrecho de Hormuz. Sí, suena extraño, ¿verdad? ¿Y qué tal si para abrir el estrecho se necesita la ayuda de Estados Unidos? La vida es aún más extraña, como dicen, que cualquier película. Prometo contarles pronto tanto sobre las nuevas armas como sobre el problema de Irán. En los últimos 10 años, miles de líderes militares, políticos y religiosos iraníes han enviado a sus hijos a vivir a Estados Unidos. Almorada, como ellos dicen, de Satanás. Sí, el pequeño Satanás es Israel, el gran Satanás son los Estados Unidos, así que enviaron a sus hijos directamente a la guarida de Satanás. ¿Dónde? ¿Dónde filmaron a este niño? Que inmediatamente empezaban a beber bebidas alcohólicas y subían a Instagram sus fotos de una manera que incluso en la América depravada, al ver eso, se sentirían avergonzados, se sonrojarían y se voltearían. ¿Cómo es posible que los hijos de los patriotas ucranianos que dicen que no cederán ni un pedazo de tierra y que la guerra es hasta el final, en vez de estar en el frente, trabajen, estudien y vivan en Washington, Miami y Nueva York, o en el peor de los casos, en Londres, y además en casas vecinas? Con las hijas de los mulás iraníes que andan en bikini. Suena absolutamente terrible. En ese momento, los padres de unos envían cada mes a la muerte a 25,000 hijos ajenos, mientras que los padres de otros ejecutan a las hijas de otros por no llevar la falda lo suficientemente larga o por un mechón de cabello que se sale del pañuelo. De eso también hablaremos un poco más adelante. Pero vamos a empezar con la cocina política, en la que, a pesar de muchos obstáculos, se preparó, se preparó una tregua de 2 semanas. ¿Y quién es esa persona que puede ordenar tanto a los militares como a los líderes religiosos en Irán que detengan sus acciones? Escuchemos un reportaje desde India, un país neutral, donde se habla de las 43 horas de intensas negociaciones de Trump con alguien quien, según afirma Trump, responde por sus palabras. Así que Radical Shabbat. Ese fue el momento exacto en que el mundo estuvo al borde de una gran escalada y literalmente en 15 minutos todo cambió. Hola, soy Raji Kadahar y están viendo el panorama general conmigo. Durante casi 43 horas, Estados Unidos e Irán estuvieron peligrosamente cerca de un ataque militar a gran escala. Los planes militares estaban listos, los objetivos identificados, y las advertencias sobre la destrucción de la civilización ya habían sido pronunciadas por Donald Trump. Pero tras bambalinas se desarrollaban esfuerzos diplomáticos silenciosos y complejos que finalmente llevaron a un cese al fuego repentino. Entonces, ¿cómo ocurrió este giro dramático de los acontecimientos? ¿Cómo ocurrió este cambio de pasar de los planes para destruir instalaciones humanitarias a detener la maquinaria militar? ¿Qué o quién influyó en esto? La historia comienza en medio de un conflicto creciente después de semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que comenzaron el 28 de febrero de este año. La tensión alcanzó un punto crítico y para principios de abril ambas partes se preparaban para algo mucho más grande. Por un lado, el Pentágono, según los informes, estaba finalizando los planes para ataques de gran escala contra la infraestructura de Irán que intensificarían el conflicto. Por otro lado, Irán se estaba preparando para tomar represalias que, según temían los países de la región, podrían salirse de control. Mientras tanto, la población civil dentro de Irán ya había comenzado a desplazarse lejos de los posibles objetivos, y es aquí donde los acontecimientos toman un giro inesperado. E incluso cuando las amenazas públicas aumentaban, la diplomacia tras bambalinas comenzó discretamente. Durante un evento de Pascua en la Casa Blanca, Trump recibió lo que los funcionarios llamaron la primera señal positiva de Irán. La llamaron la primera señal de Irán. A pesar de la amenaza de destruir las infraestructuras petroleras y energéticas en los países del Golfo Pérsico, los líderes de Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Emiratos y Bahrein intentan persuadir, casi diría rogarle, a Trump que no se retire de la región hasta que cambie el gobierno en Irán. Por lo tanto, eso es precisamente lo que el gobierno iraní no quiere. ¿Cuál es el sentido de pelear y morir? ¿O destruir los países vecinos? ¿Huir a dónde? ¿Huir y esconderse en Rusia, acaso? ¿O en China?
junto con el asedio del vecino, estar en el mismo lugar. No tiene ningún sentido. Por eso, no es que quieran correr, sino que no quieren pelear. Quieren hacer todo lo posible para aparentar que no tienen miedo de nada, pero en realidad quieren llegar a un acuerdo. Bueno, llegó una carta directamente para Trump, más bien un mensaje corto. Escuchen esto. Ahora, este mensaje no vino directamente de la alta dirección de Irán, sino a través de intermediarios relacionados con Mojtaba Jamenei, el influyente hijo del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Es decir, el mensaje vino del líder electo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado por un estadounidense, Irán. A partir de ese momento, las siguientes 43 horas se convirtieron en una carrera diplomática sin descanso. Las llamadas telefónicas sonaban en todas las capitales. Los mensajes se transmitían, revisaban y enviaban de nuevo. Y lo que es especialmente importante, varios países actuaron como mediadores. Pakistán, Turquía y Egipto desempeñaron un papel clave para superar las diferencias. Líderes como Shahbaz Sharif de Pakistán participaron activamente en impulsar a ambas partes hacia un alto el fuego. Mientras tanto, los canales diplomáticos ponían en contacto a grupos de enviados de Estados Unidos con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Pero la comunicación con el liderazgo supremo de Irán seguía siendo extremadamente difícil. Y según los informes, las respuestas relacionadas con el líder supremo de Irán se transmitían no directamente, sino de manera indirecta, a veces incluso mediante notas escritas en lugar de conversaciones personales. El hecho de que las negociaciones se estén llevando a cabo con representantes de la verdadera dirigencia está confirmado por el hecho de que ya van 4 días sin disparos en Hormuz. Esto no significa que todo esté bien, que todo sea perfecto, porque, en primer lugar, las partes no confían entre sí y, en segundo lugar, realmente están tratando de poner a prueba al otro. Pero esto significa que el CGRI obedece a quien está detrás de las negociaciones. Además, China también ha aportado su parte. Xi Jinping pidió ayer, creo, o anteayer, que Irán reduzca la tensión de la situación. Y al mismo tiempo apareció otro actor global en el escenario. Se informa que China aconsejó a Irán considerar la posibilidad de una desescalada, una nueva forma de reducir la tensión sin parecer débil. Pero la decisión final aún quedaba en manos del liderazgo de Teherán. Entonces, por un lado, el ayatolá y su círculo no podían permitir que Estados Unidos y el mundo se enfurecieran tanto como para fijarse como objetivo destruir el régimen. Por otro lado, no pueden existir sin los ingresos del petróleo. Y por otro, China está presionando para evitar el colapso y una catástrofe con el petróleo y el gas. Porque a China eso no le conviene en absoluto. Con otro presidente de Estados Unidos, Irán podría haber esperado que las amenazas nunca se cumplieran. Pero con Trump, decidió convencer al mundo entero de que es inestable, desesperado, imprudente y la completa antítesis de un político normal. Eso significa que es peligroso, y escribió un texto único, diferente a cualquier otro. Bueno, en su propia red, esa llamada Truth Social. Creo que pasará a la historia de la diplomacia, como muchas otras cosas que ocurrieron durante esta guerra y durante su preparación. Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver a renacer. Es toda una declaración, ¿verdad? Una civilización morirá. No quiero que eso suceda, pero probablemente así será. Sin embargo, ahora que hemos logrado un cambio de régimen total y definitivo, se refiere a que mataron a todos los que estaban al mando y otros tomaron su lugar. En realidad eran sus subordinados. Es el tercer nivel de subordinación, así que, formalmente, no es un cambio de régimen. Pero todos los que antes representaban el régimen, todos fueron eliminados. Ya están en el otro mundo, así que sí hubo un cambio de régimen. Ahora en el liderazgo de Irán hay otras mentes, más inteligentes y menos radicales. Quizá ocurra algo revolucionario y maravilloso. ¿Quién sabe? Lo sabremos hoy. Antes de eso, Trump escribió: el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes. Todo en uno. En Irán nunca ha habido nada parecido. Ábranlo. A continuación, una expresión vulgar, estrecho. Usted. Otra vez una grosería. O vivirán en el infierno.
Y luego realmente sorprendió al mulá al escribir, alabado sea Alá. Entonces, ¿qué creen ustedes que pensaron los iraníes? Que probablemente Trump es un loco desequilibrado que puede no darle importancia a nada y empezar a hacer lo que pensaban que él nunca haría, es decir, quemar sus posibilidades de ganar en las elecciones de noviembre. Es decir, Trump convenció tanto a ellos como a los demócratas de Estados Unidos de que él es incontrolable. Por cierto, los demócratas de inmediato empezaron a exigir una evaluación psiquiátrica y empezaron a gritar que sí, que está loco, que va a atacar a Irán con una bomba atómica, que va a destruir la civilización, que se volvió loco. Con eso convencieron aún más a los iraníes de que tenían que hacer algo rápido, por lo menos enfriar a Trump, y propusieron 2 semanas de tregua. La idea era simple, pero tenía un significado crucial: detener las acciones militares, abrir el estrecho de Hormuz y crear condiciones para un acuerdo a largo plazo. Pero incluso en ese caso, nada estaba garantizado. En Washington, Trump estaba bajo una enorme presión de sus aliados, quienes se oponían categóricamente a cualquier acuerdo. Algunos de ellos lo instaban firmemente a continuar con las acciones militares. Incluso en su círculo cercano no había claridad sobre lo que decidiría. Al mismo tiempo, Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, seguía de cerca la situación. Según se informa, los funcionarios israelíes temían que se tomaran decisiones sin su control. Luego llegó la etapa final. Pakistán presentó públicamente un acuerdo marco actualizado para el alto al fuego y exhortó firmemente a ambas partes a aceptarlo. Después, ya conocemos la historia. Desde el sábado se planeaba que 2 delegaciones en Islamabad estuvieran sentadas en diferentes habitaciones. Entre ellas circula un mediador de Pakistán, pero durante el proceso se decidió que eso complicaría las negociaciones, así que la reunión sería en persona, cara a cara. Por parte de Irán, el primer ministro Shahbaz Sharif y el ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar. Si pronuncio bien su nombre, suena muy parecido a Itzhak, pero un poco diferente. Ishaq, creo. ¿Qué quiere Irán? En pocas palabras. Ellos quieren paz a cambio de dignidad. No pueden capitular. Necesitan una fórmula en la que no parezcan perdedores ante su propio pueblo. Pero al mismo tiempo obtendrán seguridad y dinero. O sea, quieren quedar bien en todos los sentidos. Ellos entienden que el control sobre Hormuz, es decir, el estrecho de Hormuz, es su carta fuerte, su palanca. Durante muchos años, los militares iraníes realizaron juegos de guerra, simulando una respuesta a Estados Unidos e Israel. Y desarrollaron el cierre del estrecho, búnkeres en las montañas bajo una capa de 200 o 300 metros de basalto, bombarderos, por así decirlo, bombardeos a todos los vecinos. A principios de 1926 tenían aproximadamente 2.000 y un poco más de misiles balísticos. Y para el ataque de Estados Unidos e Israel en marzo ya tenían cerca de 3.000, tanto propios como chinos. Planeaban aumentar ese número a 10.000 y al mismo tiempo obtener un uranio enriquecido al 90%. Eso planeaban hacerlo antes de que terminara este mismo año. Y atacar a Israel. Y si Estados Unidos intervenía, entonces también atacarían las bases estadounidenses en la región. Además, iban a usar, no sé, tal vez bombas sucias, creo yo, o quizás de alguna otra manera su uranio enriquecido. Pero los iraníes no sabían de esta nueva arma, se llama Bunker Penetrator. Es decir, una nueva bomba, que nadie más tiene ni siquiera algo parecido. Es tan pesada e incontrolable que solo el B-2 puede transportarla. Pesa 30 toneladas. Y entonces Estados Unidos tiene un arma fundamentalmente nueva que fue desarrollada junto con Israel. Estados Unidos e Israel, de la cual les hablaré un poco más adelante. Sí, señores, no se han suscrito, no recibirán notificaciones. Y si ya se suscribieron pero olvidaron hacer clic en la campanita, el algoritmo pensará que el canal les interesa, pero no que les interesa muchísimo. Así que, primero suscríbanse y luego activen la campanita, no lo olviden. Además, quienes quieran recibir un análisis más profundo, suscríbanse a la parte de pago del canal. Son $4 al mes. Si alguien quiere aportar más, también lo aceptamos. Pero por así decirlo, el mínimo son $4 al mes. Pero volvamos a Irán y al arma milagrosa que Estados Unidos e Israel desarrollaron, que otros miembros de la OTAN no tienen. Y si las cosas siguen así, como están entre ellos y nosotros ahora, entonces tampoco la conseguirán. Eso es.
Estamos con los socialistas, lo digo así nada más. Globalistas, fascistas y ladrones, incluso si están dentro de la ley, me refiero a que ocupan cargos altos. No queremos tener mucho que ver con ellos, y mucho menos defenderlos. Definitivamente no vamos a defender a los antisemitas y fascistas británicos de los bandidos y fascistas rusos, que se peleen entre ellos todo lo que quieran. Pero ¿por qué atacamos ahora? Me refiero a Irán, ¿y qué clase de arma tan maravillosa tenemos? Pero esto es algo que la gente no toma en cuenta del todo. Irán tiene un plan. Han tenido ese plan durante 20 años. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, ha simulado miles de veces el escenario de un ataque de Estados Unidos o Israel. Saben que eso va a pasar algún día. Toda su estrategia regional está construida alrededor de hacer que un ataque así tenga un costo insoportable. La doctrina se llama represalia multidominio. Eso significa que si nos atacan, nosotros responderemos en todos lados al mismo tiempo, a través de cada uno de nuestros grupos aliados y por cada vector que tengamos disponible. Hezbollah, Hamas, hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak, baterías de misiles en Siria, células durmientes en Europa y Sudamérica. Solo el arsenal de misiles de Irán es el más grande de Medio Oriente. Tienen más de 3.000 misiles balísticos, municiones de alta precisión que han perfeccionado durante décadas, sistemas hipersónicos relacionados que sus ingenieros desarrollaron mediante ingeniería inversa a partir de modelos rusos y chinos. Y además está el estrecho de Hormuz, 20 años. El 20% del suministro mundial de petróleo pasa por ese estrecho todos los días. Una de las primeras acciones de Irán en caso de un conflicto militar serio, como confirman todos los ejercicios, sería minar el estrecho de Hormuz y colocar baterías antibuque a lo largo de la costa. Si bloquean el estrecho de Hormuz durante 2 semanas, el petróleo costará $200 por barril. Si lo bloquean durante un mes, será un choque económico global, ante el cual el año 2008 parecerá insignificante. Esto no es una suposición, es matemática. Continuará. Itzegeram sabe que el petróleo es un arma que golpea a todos, a Europa, a Asia, a la economía de Estados Unidos y todo esto al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué Trump está haciendo esto? ¿Y por qué precisamente ahora? Porque 3 circunstancias coincidieron en un solo momento. Primero, Netanyahu llegó a Washington con datos de inteligencia concretos que, según se informa, mostraban que el programa nuclear de Irán había cruzado un umbral que los analistas israelíes consideran irreversible. No es una bomba, pero sí el material base y la capacidad técnica para ensamblarla más rápido de lo que cualquiera podría detener. En segundo lugar, Trump entra en la etapa más crucial de su segundo mandato con una audiencia interna que espera de él una demostración de fuerza. Después de muchos años de lo que su electorado llama debilidad, Afganistán, años caóticos de deriva estratégica, Trump se posiciona como el presidente que hace lo que otros temían hacer. En tercer lugar, China. Aquí hay un aspecto que casi nadie cubre adecuadamente. China está expandiendo discretamente sus relaciones económicas con Irán. Las refinerías chinas están comprando petróleo iraní en violación de las sanciones con tal intensidad que esto ha evitado el colapso total de la economía iraní bajo la presión estadounidense. Irán y China tienen un acuerdo de cooperación estratégica por 25 años firmado en 2021. Si Irán obtiene armas nucleares, esto cambiará para siempre la posición de China en Medio Oriente. Y Trump, piensen lo que piensen de él, ve el Medio Oriente no solo a través del prisma de Israel o Irán, sino desde la perspectiva de quién ganará la partida a largo plazo por el dominio mundial. Un Irán nuclear es un regalo para Pekín. Por eso, cuando Trump habla de opciones militares, no habla solo del problema de Netanyahu, habla del suyo propio. Vamos al grano. Todos los presidentes estadounidenses decían, todavía tenemos tiempo. Pero cuando llegó Trump, el presidente número 47, resultó que ya no queda tiempo. Y ahora sobre el arma mortal del siglo XXII. Estados Unidos nunca antes había utilizado una combinación de capacidades así en operaciones reales. Empecemos con el B-21 Raider. Este es el bombardero furtivo más nuevo de Estados Unidos. Apenas acaba de alcanzar la capacidad operativa inicial. Es más pequeño que el B-2 más barato de operar y tiene una arquitectura abierta que permite actualizar el armamento más rápido que cualquier otra plataforma. Ya está el B-21 en el teatro de operaciones. La Fuerza Aérea no lo confirmará, pero los analistas de defensa que siguen esto no descartan esa posibilidad. Luego está lo que sucede en la guerra electrónica. Antes de cualquier ataque cinético, Estados Unidos iniciaría un ataque electrónico multinivel contra la defensa aérea iraní.
Aviones Electronic Arts 18G Growler realizando misiones de interferencia, operaciones cibernéticas dirigidas a las redes de radares, aviones de reconocimiento electrónico rastreando cada batería de defensa aérea iraní en tiempo real. El sistema de defensa antiaérea de Irán está basado en los complejos S-300 suministrados por Rusia. Son formidables, pero tienen vulnerabilidades conocidas ante un ataque electrónico coordinado y multivectorial. Los israelíes, por cierto, ya han probado algunas de estas cosas por su cuenta. En abril de 2024, Israel realizó un ataque directo al territorio iraní, por primera vez en la historia, utilizando una combinación de vehículos aéreos no tripulados y misiles. El ataque fue limitado, simbólico, pero reveló algo sumamente importante. La defensa antiaérea iraní interceptó parte de lo que se dirigía hacia ellos, pero no todo. Los israelíes lograron abrirse paso, y lo que traen los Estados Unidos no son solo capacidades israelíes, es varios órdenes de magnitud superior. Pero lo que realmente lo cambia todo son los sistemas autónomos. El programa militar estadounidense de aviones de combate conjuntos produce drones acompañantes con IA que vuelan junto a aviones tripulados y amplían sus capacidades. Se pueden enviar a entornos peligrosos, lo que sería suicida para un avión tripulado. Plataformas autónomas vuelan en paralelo a los aviones. No con un piloto, sino con inteligencia artificial. Que reaccionan más rápido, con más potencia. Y sin miedo a ser derribados. Y tienen doble control. Alguien los controla desde el centro o se pueden poner en modo autónomo. Las plataformas voladoras van a donde sea, incluso bajo fuego intenso, y transmiten información sobre los lugares explorados. Túneles, puntos, búnkeres, almacenes. Y si es necesario, llaman a nuevos aviones furtivos con bombas capaces de atravesar 200 metros de granito. En algún lugar muy por encima del Golfo Pérsico, a una altitud de 65.000 pies, un aparato que, en teoría, no debería existir en esta guerra, atraviesa la oscuridad de la noche. Existe una brecha significativa y deliberada entre lo que realmente sucede y lo que se informa al público en general. No es una conspiración. Así es como funcionan las operaciones militares. La seguridad operativa es una realidad. No se puede informar de un ataque con anticipación. No se confirman las propias capacidades. No se le permite al enemigo saber lo que tú sabes. Pero eso significa que todo lo que ves en los informes públicos, en las declaraciones del Pentágono, en las ruedas de prensa oficiales de Israel, en los reportes del OIEA, es solo un fragmento cuidadosamente seleccionado. Existen aspectos del despliegue de Estados Unidos que no han sido fotografiados. Sistemas trasladados al teatro de operaciones por canales invisibles para las imágenes satelitales comerciales. La comunicación entre Trump y Netanyahu que no fue filtrada. Se están llevando a cabo negociaciones secretas con Irán, mediadas por Estados Unidos, y nadie en la prensa estadounidense las cubre en detalle. Existen evaluaciones de la inteligencia israelí sobre la preparación de Irán que cambiaron los cálculos de los plazos de tal manera que esto no se reflejó en las declaraciones públicas. Y en algún lugar, en un anexo secreto de un documento que muy pocos han leído, existe un plan de ataque, detallado, ensayado en juegos de guerra, actualizado en los últimos 30 días, con objetivos, secuencia de acciones, pérdidas esperadas, supuestos vectores de represalia iraní y una cadena de aprobación política que lleva hasta el presidente de los Estados Unidos. Existe. Si se llevará a cabo o no, sigue siendo una pregunta. Pero el hecho de que exista, que esté vigente, que cuente con los recursos necesarios, que las máquinas para ejecutarlo estén en su lugar, eso no es especulación. De eso habla el despliegue. Acaba de salir a la luz un detalle bastante difícil de creer. Irán ha esparcido minas por el estrecho. Pero en su prisa. Hicieron mapas, sí, pero como los estadounidenses hundieron de inmediato todos esos barcos que colocaban minas, no alcanzaron a enviar el mapa de los campos minados al centro. Y además, sus minas, bueno, digamos que no son del todo buenas, y se desplazan a la deriva. Y podrían terminar, bueno, lejos o cerca de los lugares donde fueron dejadas. Los iraníes que saben cómo sembrarlas. No saben cómo buscarlas y recolectarlas. Es decir, no tienen con qué buscarlas y recolectarlas. Bonita situación, ¿verdad? Y Robert, el presidente, también me dijo algo más. Le pregunté sobre la información de inteligencia, que Irán no sabe dónde están todas las minas ahora. Porque dicen que por eso no pueden reabrir el estrecho de Hormuz debido a las minas que colocaron allí. Y por supuesto el daño que esto puede causar a los petroleros que pasan.
El presidente dice que no sabe sobre esa información de inteligencia, pero dice, sabemos dónde están ubicadas y que estamos llevando algún tipo de equipo de minas complejo a ese lugar. ¿Ha escuchado algo sobre esto y sobre que Irán no sabe dónde están las minas? Bueno, esa es una preocupación expresada por muchos estados del Golfo Pérsico y que hemos escuchado aquí en la región sobre qué tipo de amenazas existen en el estrecho de Hormuz y cuán accesible será en el futuro cercano. Yo diría que incluso hubo comentarios recientes del presidente que aparecieron literalmente hace unos minutos diciendo que creen que han debilitado las capacidades de Irán para evitar que empeore la situación en el estrecho de Hormuz. Parece que los iraníes ya no tienen barcos que puedan buscar y retirar minas. Ahora, después de la destrucción de los buques minadores, no saben cuántas minas pusieron ni exactamente dónde. Y aunque quisieran, no pueden sacarlas de ahí. Fingen que no quieren, pero en realidad simplemente no pueden. Por cierto, sería interesante escuchar a los propagandistas rusos que son pro-iraníes diciendo, nuestro Irán, ahí están nuestros hermanos y cosas así. Algo así, pues. Dicen que es una persona famosa, pero la verdad yo no lo conozco. Los drones estadounidenses no vuelan tan libremente sobre el cielo de Irán, a pesar de que Trump se jactaba abiertamente de que la defensa aérea de Irán había sido destruida. Y Trump tuvo el descaro de decir que destruimos, según él, la flota naval de Irán, 100 barcos que de todos modos, como se dice, estaban destinados a ser destruidos, ya que naturalmente no podían competir con las armadas estadounidenses. Y Trump врет, что уничтожили la Fuerza Aérea de Irán. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque en enero de este año los iraníes recibieron aproximadamente 50 Su-35 de Rusia. E incluso hay un video donde estos Su-35 volaban sobre Teherán antes de que comenzara la guerra. No hemos escuchado nada sobre la destrucción de estos aviones rusos supermodernos, que los pilotos iraníes en general ya han aprendido a manejar. Entonces, se puede suponer que llegará un momento en que el sistema de defensa aérea de Estados Unidos e Israel en la región se debilite y los Su-35 iraníes despeguen. Y después de esto, escuchemos este mensaje. Y tenemos noticias muy importantes. Los barcos de la Marina de los Estados Unidos entraron de urgencia al estrecho de Hormuz en medio de las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, así como los continuos bombardeos en Líbano. Lo que podría ser una enorme razón para que estas negociaciones fracasen, así que este es un gran acontecimiento desde que el presidente Donald Trump anunció el alto al fuego el martes por la noche. Y ahora llega una noticia de última hora de Barak Ravid de Axios, quien informó que varios barcos de la Marina de los Estados Unidos cruzaron el estrecho de Hormuz este sábado, es decir, hoy, 11 de abril. Un portavoz oficial de Estados Unidos declaró que esta acción no fue coordinada con Irán. Esto ocurrió por primera vez desde el inicio de la guerra. Y esto será de importancia crítica, que no fue coordinado con Irán. Quédense con nosotros para no perderse nada. A continuación les mostraremos imágenes del destructor estadounidense de la Marina de los Estados Unidos, Michael Murphy, que actualmente está cruzando el estrecho de Hormuz. Entonces, justo aquí está este estrecho. Pueden ver la isla de Qeshm y la ciudad de Bandar Abbas. Y ahí en este momento el buque de guerra estadounidense de la Marina de los Estados Unidos, el destructor USS Michael Murphy, avanza por el estrecho peligrosamente, incluso sorprendentemente cerca, acercándose al territorio iraní y luego pasando por el estrecho de Hormuz. Este es un paso muy significativo. Entonces, según se informa, los iraníes advirtieron que hundirán, que atacarán estos barcos si no abandonan las aguas en 30 minutos. Sin embargo, desde el momento de esa advertencia hasta el momento en que estoy grabando esto, ya han pasado los 30 minutos, nunca abrieron fuego contra esos barcos con misiles antibuque. ¿Por qué todavía no han atacado esos barcos? Probablemente porque saben que si bombardean esos barcos de la Marina de los Estados Unidos, la guerra se reanudará y será mucho más brutal que nunca antes. Pero ya han hecho una amenaza, han advertido que si los barcos de la Marina de los Estados Unidos no abandonan el estrecho de Hormuz, serán hundidos. Pero de nuevo quiero enfatizar especialmente que el plazo de 30 minutos ya expiró hace mucho tiempo y en el momento en que estoy grabando esto, esos barcos no han sido bombardeados, pero Irán sin duda sigue amenazando. Es gracioso, ¿verdad? Un analista ruso de Rusia, tal vez no sea ruso, no lo sé, tal vez sea Baskir, y él dice que Irán esconde aviones. Por cierto, ¿para qué los esconde? ¿Por qué esos aviones no opusieron resistencia a los aviones estadounidenses?
¿Y cuándo se debilitará la defensa antiaérea de Estados Unidos, la defensa antiaérea de Estados Unidos e Israel? ¿Y cuándo se debilitarán? Esos aviones aparecerán. Bueno, lo ruso significa excelente, excelente en el sentido de diferente a bueno, y vencerán a todos. Y en ese mismo momento, los barcos estadounidenses entran al estrecho de Hormuz. O sea, 2 barcos militares acaban de entrar al Hormuz, ¿verdad? Los están amenazando. Incluso enviaron drones contra ellos. Pero lo de los drones no está claro. O se cayeron solos, o los derribaron, o los hicieron regresar. En resumen, enviaron los drones y luego los barcos siguieron avanzando. ¿Y para qué los enviaron allá? Es muy sencillo. Buscan y sacan esas mismas minas que los iraníes no saben dónde están. Así es. Sí, aquí hay otra voz rusa, pero ahora proveniente de Estados Unidos. Bueno, Trump está acostumbrado a eso. Es un culto. Entonces, él debe decirles todo. Ustedes se quedan callados y se mantienen firmes en formación. Es posible que el culto empiece a desmoronarse, porque el líder comienza a atacar a aquellos que no pensaban que serían atacados. Porque los magos les explicaron que sería Kamala Harris quien les haría la guerra, quien los enviaría a la guerra, y no el gran pacificador Trump. Resultó que Trump fue un pacificador en 2025, y en 2026 ya está listo para construir arcos en honor a sus victorias militares que en 2025 aún no existían. Y en el 26 ya, entonces aquí se necesitará Ucrania, se necesitará Irán, y ¿a quién más? A Cuba, a Venezuela. El arco es grande, habrá espacio para todos. JD Vance debe salvar a todos y además es nuestro gran negociador, es un creador. Trump dice, JD allá, Steve allá, Jared allá, todos están allá. Allá en Islamabad hoy hay negociaciones allá. Computadora VM, currículum de jóvenes, It's Alive. Sabes, va a ser difícil llegar a un acuerdo porque, bueno, sabemos fundamentalmente que por un lado Trump toma la decisión y por otro lado algún Jared Kushner o JD Vance. Y por otro lado, JD, sí, por otro lado, les dieron el mensaje de ir a negociar y probablemente aceptar todo lo que Irán diga. Sí. Así que eso es todo. Bueno, ¿y por qué estarían en contra? Ellos también quieren terminar la guerra. Es como, aquí disparamos un poco, jugamos. Pero ustedes, chicos, están jugando injustamente en Irán. Bloquearon el estrecho de Hormuz. Pensábamos que nunca se atreverían, pero sí lo hicieron. Ahora estamos atascados. ¡Ay! Dígame, lo que ellos dicen, ¿le parece que encaja, que corresponde con la realidad que, bueno, objetivamente existe? La verdad, si vives en un mundo creado por ti mismo, llamándolo, no sé, realidad alternativa, sí, entonces Estados Unidos e Israel no destruyeron la defensa aérea, no eliminaron la fuerza aérea y la flota naval, no mataron a todos los que dirigían Irán. Sí, al contrario, ahora mismo nadie esperaba que Irán bloqueara Hormuz, simplemente nadie lo esperaba. Sí, están huyendo para salvar su pellejo o algo así, pero entonces tengo la siguiente pregunta. Porque justo ahora, este mismo Rashkin, él informó que Trump planea construir un arco de la gloria y la victoria. Bueno, romano, ¿cómo? Sí, romano. Sí, no sé si planea entrar ahí a caballo o en un tanque o en algo más. Entonces, ¿con qué motivo va a construir ese marco de la victoria? Ese marco, el arco de la victoria. Por la victoria en Irán, en Cuba, en Venezuela y en Ucrania, como nos informó Rashkin, el locutor. Sotospik se le olvidó mencionar Armenia y Azerbaiyán, Tailandia y Camboya, India y Pakistán, los acuerdos de Abraham, bueno, y todo lo demás. Por cierto, si una persona ha hecho tanto, estoy dispuesto a pagar mi parte del arco, si Trump lo quiere. La verdad, creo que en los sueños húmedos de Rashkin pasa algo que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Pero lo más interesante es que no solo él, sino también los presentadores ucranianos están llenos de odio hacia la persona que tiene su destino en sus manos. O sea, odian a Trump con un odio enorme porque Trump puede ayudarlos a deshacerse de los rusos. ¡Oh, genial!, ¿verdad? Y su vida está en juego, pero siguen odiando a Trump. A pesar de eso o por eso, ya no lo sé. Al final de cuentas, no soy psicoterapeuta, ¿verdad? Y ni siquiera soy psiquiatra. Y Rashkin, claro, es un provocador, y su vida está en juego. Eso es lo que significa cuando el sentimiento apaga el cerebro. Me refiero a los presentadores y comentaristas ucranianos. Aunque con esto como que admití que ellos tienen cerebro, de lo cual no estoy nada seguro.
Aquí hay otra caja. Se puede ver. Aquí está. Ellos les hablan. Tal vez también comen. Tienen orejas. Escuchan a Rashkin. Pero tengo dudas sobre el cerebro. Bueno, al final, como prometí. Continuación. Y ahora mismo, en particular, una figura como una pariente de Qasem Soleimani, es decir, esa misma persona de la que se habla en esta declaración. Ella llevaba una vida derrochadora y lujosa en Los Ángeles y no seguía en absoluto ninguna, ya sabes, de las leyes de modestia que la República Islámica obliga a cumplir a las mujeres dentro de su país. Y eso era simplemente una hipocresía descarada y escandalosa. La diáspora iraní en particular definitivamente lo celebra. Mientras los iraníes enfrentan represiones brutales en casa, las élites más altas del régimen disfrutan de una vida lujosa aquí mismo, en Estados Unidos, y la administración de Trump está tomando medidas ahora. Nuestra corresponsal de la Casa Blanca, Aisha Hassan, está transmitiendo un informe en vivo sobre esto desde Washington para nosotros. Hola, Aisha. Aisha. Hola, Sandra. Sabes, esto es indignante. En Irán las mujeres son azotadas, golpeadas, rociadas con ácido e incluso asesinadas solo por mostrar su cabello. Mientras tanto, los familiares de figuras influyentes iraníes aquí en Estados Unidos se comportan como los Kardashian. Ayer les contamos sobre la sobrina y la sobrina nieta del general asesinado Qasem Soleimani, quienes presumen su vida lujosa aquí, en suelo estadounidense. Sus visas están siendo revocadas ahora. Y ahora nos enteramos de otros familiares de altos líderes iraníes que están enseñando a estudiantes estadounidenses aquí en nuestra patria. Según informa el New York Post, Isa Hashemi, Isa, que es el nombre árabe de Jesús, es hijo de la influyente figura iraní Masumeh Ebtekar. Él vive en Los Ángeles y supuestamente enseña allí. Su madre, conocida como Mary la Gritona, fue portavoz durante la crisis de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos. Todos recordamos eso perfectamente. Fox se puso en contacto con él 2 veces, pero no recibió respuesta, a pesar de que el nombre de Isa todavía aparece en el sitio web de Chicago. Mientras tanto, Leila Hatami, hija del expresidente iraní, es profesora en Union College y la hija de otro líder iraní fue profesora asociada en la Universidad de Emory hasta que la despidieron. Katie Miller afirma que el presidente y el secretario de Estado, Marco Rubio, están considerando actualmente revocar las visas de 34,000 miembros de la élite iraní que se encuentran en Estados Unidos. 3 o 4 mil hijos de los líderes de Irán, mulás, oficiales y la policía secreta viven en el país del gran Satán. O sea, aquí en casa, en Estados Unidos, en ese mismo país que sus padres y madres piden destruir a diario. Y dentro de Irán, esas mismas personas, sus papás, mamás y otros como ellos, matan, digamos, a la gente por mucho menos de lo que se permiten aquí y en Europa. O sea, por la homosexualidad, la muerte. Por mostrar el cabello debajo del pañuelo, la muerte. Por llevar un vestido más corto de lo que dictan las leyes de modestia. Bueno, para no ser original, la muerte. Sí, un país maravilloso, con leyes muy curiosas. Porque entonces 4,000 personas bien pagadas. Altos funcionarios y altos directivos de Irán enviaron a sus hijos a vivir a Estados Unidos, donde ni siquiera usan pañuelos en la cabeza y las faldas no cubren ni su ropa interior. Y los hombres beben alcohol y se acuestan con quien quieran, incluso con cabras. Esta es una demostración absolutamente genial de que lo que se le permite a Zeus, bueno, a sus descendientes no se les permite a los terneros. O sea, una vida normal, como la que había en el planeta Siulia, probablemente en todos los países y en todas las épocas. Bueno, tal vez excepto entre los judíos. Sí, pero ellos siempre fueron diferentes. Y ahora, bajo el capitalismo, la república, la democracia, en parte del mundo, bueno, hay pocas partes de esos mundos donde esto existe, pero existe. Y tuvimos suerte de vivir en ellos. Todavía estamos aquí, ustedes y yo. Incluso aunque aquí se está echando a perder, en Europa dicen que la descomposición ha llegado aún más lejos. De todos modos, no te cortan la cabeza ni te cuelgan por lo que allá, digamos, antes colgaban o cortaban la cabeza. Ya es un progreso. Así es, sí. No te meten en un hoyo, no te empalan, no te cortan las manos, no te lanzan, no te apedrean cuando, digamos, a alguien no le gusta algo. Entonces agarran piedras, se las lanzan y lo matan a pedradas. Aquí con nosotros todo eso sucede de otra manera. Es más civilizado.
Es doloroso, duele, pero es más civilizado, y realmente no dan ganas de ir en esa dirección. Por eso, de verdad, quiero hacer pedazos a Irán, y de paso sería bueno destruir también a nuestros y a los demócratas canadienses, como sea que se llamen. ¿Por qué a los demócratas canadienses? Porque viven demasiado cerca de nosotros. Bueno, además, simpatizo con Canadá. Ya es hora de que nos unamos, pero solo separando a todos los que quieren socialismo y que vivan por su cuenta, con las focas marinas. Eso es todo. Bueno, está bien, con esto terminamos y creo que nos veremos muy pronto. Hasta pronto. Adiós.